a entender, a entendernos más. Vamos a hablar del genoma humano y la medicina genómica, que de ahí se desencadena el conocimiento del genoma humano. Que no se preocupen, son así como muy dificilón, pero no, aquí nos van a explicar perfectamente de qué se trata. Y le doy la bienvenida al doctor Javier Soberón Manero, Mainero, Mainero. Mainero. Y él es director general del Instituto Nacional de Medicina Genómica. Ya saben que aquí siempre les traemos a los más pecudos. ¿Para qué? ¿Por qué no? Hay que presumirlo, doctor. Me haces carita de ay, Etel. Qué gusto que nos acompañes, doctor. No, un gusto estar aquí. A mí más me encanta y que ahora sí, a ver si nos haces entender esto del genoma humano y cómo se forma la medicina genómica, en qué nos va a beneficiar, Ujú. que sí suena complicado. Pues es complicado como todo aquello que es muy real. Toda la verdad es complicada. Ajá. Pues el organismo humano es complicadísimo. Todo ser vivo es muy complicado. Pero la clave de lo que es un ser vivo, digamos, el sustrato fundamental está en su genoma. O sea, en todo el conjunto completo de sus genes. Y hoy tenemos la tecnología para poderlo catalogar y para poderlo usar para hacer una mejor medicina. Eso es, ¿qué son los genes? Ujú, Tú lo entiendes así, ujú. rapidísimo, pero queremos Bueno, saber. los genes creo que lo mejor que podemos hacerle una similitud para comprender rápidamente son como capítulos de un libro en donde está escrita la instrucción o la manera de hacer un ser vivo. Entonces, tiene tiempo ya que sabemos que la genética, la herencia, está codificada o está contenida en una sustancia química, que es el ácido desoxirribonucleico o el Ujú. ADN. Sí. Pero la información que guarda esa sustancia química está escrita en el orden en cómo están colocados Partecitas. sus letras, digamos, Ujú. químicas, ¿no? Que son nada más cuatro, A, G, C y T. Y el último cuarto del siglo XX permitió a la ciencia experimental adentrarse a leer ese mensaje. Entonces imaginemos en el caso del genoma humano, es una enciclopedia gigantesca, ¿no? Wow. Tiene 23 tomos, digamos, los 23 cromosomas. El primer tomo tiene 100 millones de letras, Dios pero mío. están organizadas, digamos que en capítulos. Ujú. Entonces, un capítulo con algunas 50 páginas, imaginemos, es un gen, ¿no? Ese pedacito nos dice cómo fabricar una pieza de ese rompecabezas que es un ser vivo o un ser humano. Ese pedacito está, la instrucción está en ese capítulo. Tenemos 25,000 capítulos en Ujú. nuestra enciclopedia, o sea, 25,000 genes que en orden y concierto dentro de las células generan todo Un- el el mapa. estado de salud, digamos, el funcionamiento. Cuando alguno de estos genes está eh, Mm. echado a perder, está roto, puede haber una enfermedad. También acordémonos que lo traemos por pares, porque uno lo recibimos de la mamá Y y otro otro del del papá. papá. Recibimos los 25,000 genes De de un los lado y dos. del otro. O sea, en total son 25,000. Se calcula, ¿verdad? Más o Porque menos, el ¿sí? Imagínense. conocimiento de Sí. repente parece uno que no creíamos que era un gene y resulta que sí funciona ese pedacito del ADN, ¿verdad? Ok. Pero el catálogo actual, vamos a hablar de eso, de unos 25,000 genes. Entonces, vienen por par, porque nosotros tenemos 23 pares de cromosomas, Sí. ¿sí? El uno viene repetido, ¿sí? La Ok. versión de la mamá y la versión del papá. Y todos son el mismo catálogo de genes, ¿verdad? Pero con versiones un poquito distintas, y eso es lo que nos hace hacer cada uno distinto, Es lo que nos hace únicos. lo que nos hace únicos. Entre tu genoma y el mío, por ejemplo, Ujú. podemos calcular con seguridad debe haber unos 3,5 millones de diferencias, Ahí en la torre. 3,5 millones de letras. Pero es la milésima parte del genoma. Mm. 99,9% somos igualitos. Por eso Ujú. somos humanos. Pero el 0,1% de Nos hace diferencia diferentes. son 3,5 millones de diferencias. Ahora, una cosa, esta unión de los genes que me pasó mi papá y los Ujú. genes que me pasó mi mamá me hace ser quien soy, Correcto. pero esta unión puede ser que haga que yo padezca algunas enfermedades, o sea, que ya esté como dicho que voy a padecer. Casi no. Casi no. Lo que sí está dicho es para qué vas a tener predisposición.
Ok. En qué áreas eres más fuerte tu organismo, en Ujú. qué otras puede ser un poco más débil. eh, y es que hay que tomar en cuenta que nosotros somos no solo nuestro genoma, sino somos todo lo que hemos nosotros eh, tenido, digamos, la manera como se ha ido desarrollando o adaptando. Está esta nueva y apasionante idea o concepto, lo que llamamos epigenética, que Epigenética, es que nos adaptamos al medio ambiente. nos adaptamos al medio ambiente y entonces programamos grupos de genes de manera estable que a veces nos duran toda la vida. Por Ujú. ejemplo, cómo nos alimentamos Sí, desde lo que siempre nos han chiquititos, dicho, ¿no? desde chiquititos. Entonces allí el sistema biológico se adapta y dice, bueno, pues si hay una situación de hambruna, pues voy a establecer programas ahorrativos, pero a veces duran para el resto de la vida Claro. porque las células del tejido adiposo, del hígado, incluso del cerebro, están ya programadas de una manera con patrones muy estables. Con los mismos genes podemos hacer cosas distintas. Ujú. Pero sin duda, los genes y las variantes génicas que heredamos nos predisponen muy diferentemente a unas personas y a otras a diferentes enfermedades. A ver, ¿podría ser que esta información genética nos haga ser más resistentes a ciertas situaciones que otros? Claro. Por ejemplo, hay personas que son más propensas a enfermarse del estómago, otras de las vías Ujú. respiratorias, algunas casi nunca adquieren infecciones, tienen un sistema Sí. inmune muy armonioso que funciona muy bien. Así como las personas podemos ser altas o más bajitas, Bajitas, podemos ser del de color de la color, piel, sí. también a todos los niveles hay variación entre unos seres humanos y otros. Y tomemos en cuenta que esto también tiene que ver con la historia de la población de la que venimos. A mí me gusta mucho recordar que nosotros los mexicanos tenemos más o menos la mitad de los genes Ujú. provienen de la población amerindia o americana, Sí. nativa, ¿verdad? Los indígenas. Y ellos tienen una historia muy diferente de los europeos, Sí. porque las poblaciones que dieron origen a esto, hoy lo sabemos también por los genomas, porque los podemos comparar, ¿no? Wow. Sabemos que hace por lo menos unos 45,000 años se separaron las personas que venían de África y se fueron a Europa a los que se fueron al norte de Asia, y esos son los que luego cruzaron el estrecho de Bering. Pues estas personas que son nuestros ancestros de la mitad de nuestro genoma, Ujú. se pasaron casi 5,000 años o más guardados allí en el estrecho de Bering, en un lugar que se llamaba Beringia, cuando estaba la glaciación. Entonces comían muy diferente que lo que han comido los europeos. Ujú. Y luego se unen en el descubrimiento de América, en la conquista, y nos dan un genoma completamente distinto, ¿verdad? Que la mitad viene de un lado, la mitad del otro. Y nos hace resistentes y nos hace eh, adaptarnos también a lo que hoy estamos viviendo. Exactamente. Digamos que el componente amerindio estaba adaptado a una cierta dieta. Ajá. Después también fue variando porque se fueron distribuyendo en toda América y pasaron de estar en un entorno que era el Ártico, digamos, Ujú. como los esquimales de hoy, Sí. y luego se fueron adaptando a las planicies en Estados Unidos y luego al altiplano mexicano y luego a la selva y todo esto, y se Wow. fueron adaptando y sus genes se fueron adaptando a ese tipo de O sea, va alimentación y todo. cambiando, van Claro. cambiando nuestros genes en relación al medio ambiente, lo que llama la epigenética. No Junto solo con la toda epigenética, también la esa genética. información. O Sí, sea, es la información que traemos junto con el medio ambiente va como fortaleciendo o sí. modificando nuestros genes y nos hace Correcto. ser. Esa es la evolución que ocurre en todos Wow. los seres vivos. Ahora, aquí hablemos de dos tiempos muy importantes que nos ubiquemos. Los tiempos biológicos para la evolución de los Ujú. genes son tiempos muy largos. Pero yo estoy hablando que pasaron 5,000 años en Beringia. Digamos, el paso de los primeros americanos es de hace 12 o 15,000. Ay, en la Estamos hablando de torre miles de años. Pero a nivel individual, hay también otros hay. procesos de adaptación, pero son más rápidos. Estamos hablando de procesos que duran años. Ahora me dices cuáles son. Ajá. Ay, qué interesante. Estamos conociendo de dónde venimos también y cómo ha cambiado nuestra genética y a dónde vamos también, ¿no? Que eso es interesante. Claro. Vamos hablando de la medicina genómica y el genoma humano y estamos entendiendo esto de la evolución. Le preguntaba yo fuera del aire al doctor Javier Soberón Mainero que si esto de que hemos cambiado desde el neandertal y todo esto, ¿no? Eso también es evolución. Han cambiado nuestros genes. Sí. De hecho, por definición, la evolución está relacionado con que cambian los genes.
cambian, van mutando y van teniendo funciones un poco distintas, ¿no? Ajá. Entonces, ese proceso es en tiempos casi que digamos geológicos, largos, de cientos o por lo menos cientos, pero más seguro miles, cientos de miles de años, ¿no? Ujú. Hablamos del Neandertal, pues nos separamos de él hace 600,000 años, Ya éramos Homo 600,000. erectus Uf. hace 1,000,000 de años. Ahí pasan cosas muy digamos, de gran calado en lo que es una especie biológica. Sí. Pero también tenemos los procesos de homeostasis o los que mantienen que si yo como, pues aumenta mi glucosa y mis células meten luego la glucosa a Sí. las células, ¿no? La Por vía de la insulina, insulina. etc. Eso es homeostasis, esos son procesos rápidos. Y luego está la epigenética, los procesos epigenéticos, son intermedios, esos duran años, Ok. pero no cambian lo que esté escrito en el capítulo de los genes. Es como ponerle un clip, ¿no? Y yo un capítulo lo cierro y lo Ujú. cierro de manera estable, ¿sí? Ok. Ya no lo puedo leer. Ujú. Otro le pongo una marca para que esté abierto todo el tiempo. Sí. Le pongo un Sí. señalador para que sea muy Para que fácil esté de leer. fácil. Sí. Eso es abrir y cerrar algunos. Esos son los diferentes fenómenos que a nivel biológico podemos analizar ahora que tenemos acceso al genoma. Entonces, ahora podemos leer todo eso, que hace 10 años no lo podíamos leer. Ujú. Y esa es la diferencia que marca con qué finura estamos pudiendo abordar la medicina en los tiempos actuales. Por eso se llama medicina genómica, medicina de precisión, medicina personalizada. Esa es la nueva manera de abordar A ver, medicina. eso. Ajá. Medicina de precisión, medicina genómica. ¿Cómo se define? O sea, es una medicina especializada para mi Ujú. mapa genético. Correcto. A veces le decimos, a mí me ayuda este término que acuñó el doctor Leroy Hood, uno de los pioneros de la ciencia del genoma humano. Ujú. Dice que es una medicina de 4 Ps. A ver. La primera P es una medicina personalizada porque está basada en el genoma de cada quien Sí. y de cómo se expresa y se manifiesta ese genoma, porque las mismas herramientas nos permiten ver quién está prendido, quién está apagado, qué cambios epigenéticos Ok. tenemos, etcétera. Entonces, este análisis masivo de la información es personalizada. La segunda P es que es predictiva, porque nos asomamos a estos datos y podemos hacer predicciones de Tú qué vas a. propensión Ok. tenemos, ¿verdad? A veces puede ser una predicción muy fuerte, decir, tú tienes una enfermedad genética, 100% genética, y te vas a enfermar de esto, incluso dentro de 20 años. Así puedes Hay verlo. varias enfermedades en las que se puede ver. ¿Cómo cuál? No todas. Un Creo que ejemplo. la más digamos, muy ilustrativa se llama la enfermedad de Huntington, una Ok. enfermedad neurodegenerativa que cuando uno hereda Esos ese genes. gen, le llamamos dominante además, porque con uno malo que se herede, Ya. ya con eso se manifiesta la enfermedad, que es un gen que se vuelve tóxico, Ujú. digamos. Aunque el otro esté bueno, El otro, gana ya. el El, tóxico. el dominante. Y normalmente, y genera el síndrome, digamos, de la enfermedad de Huntington neurológico, muy grave, mortal, hacia los 50 años de edad. Hoy. ¿Lo puedes modificar? Por el momento, todavía no. ¿Pero en qué te Pero ayudaría a saberlo? cambiar el plan de vida. Hay quien quiere saber y hay quien no quiere saber. Ay. ¿Eh? Hay algo que podrías. A ver, ejemplo como esto que me estás diciendo. Sí. Y te lo iba, aquí lo tenía en mis. Ujú, Tú puedes decir, a ver, te vas a enfermar de cáncer, ujú. de mama. Puedes decir, mejor quítatelo. Sí. Ese es el caso de Angelina Jolie, ¿no? Que Ajá. todos conocimos, El que Angelina BRCA, o sea, Jolie se hizo tenía un gen de propensión. propensión. Le aumenta 14 veces en la población norteamericana, 14 veces su probabilidad de tener cáncer de mama versus la La población población normal. normal. Y también aumenta fuertemente la probabilidad de tener cáncer de ovario. Ok. Cuando este gen está modificado, ese Ujú. BRCA1, hay ciertos procesos celulares que se modifican y aumenta mucho la probabilidad de tener tanto cáncer de mama como Como cáncer cáncer de de ovario. ovario. Ahí dices, pues ya tomo mis precauciones, Ujú, me hago una mastectomía profiláctica así es. y me quito esa propensión. Correcto. Otra decisión que O puede un tomar una o mujer es un. guardar sus óvulos y luego Ujú. hacerse una Oh, ovariectomía ok. para que ya no, ¿Ya? digamos, ya no arriesgarse a padecer el cáncer, porque tiene una probabilidad mayor. No es una certeza, No es es una absoluto, probabilidad. pero una probabilidad muy alta. Claro, en el caso de Estados Unidos se calculaba más o menos como 80% de probabilidades de padecer Ay, cáncer pues de es mama muy alta. versus 14%, que es el común en Estados Unidos.
14% de las mujeres, una de cada 8, Claro. eventualmente desarrolla cáncer Es de mama. muchísimo. Muy alto. A un Sí. 80, Pero a un 80 la diferencia es muy mucha grande. gente la criticó, yo Ujú. sí estoy de acuerdo. O sea, si te estás diciendo, y vas a tener 80% de probabilidad de padecer cáncer de mama y de ovario, oye, no quieres vivirlo. No quieres vivirlo. Es una elección personal Es que una creo que es elección. muy respetable Sí. y creo que ese es uno de los temas clave también de la medicina de precisión y genómica que tenemos en la actualidad, que en el Instituto de Medicina Genómica lo cuidamos muchísimo, hacemos estudios al respecto. Sí. La, digamos, el respeto a la Wow. decisión de cada quien. Que eso está maravilloso. Consentimiento informado, ¿no? Ya. Te voy a hacer una preguntita. Ujú. Si tú conocieras todo mi genoma, o sea, ¿es fácil conocer? ¿O es muy...? Hoy día ya es muy accesible conocer lo que llamamos el genotipo. Ajá. Técnicamente es diferente conocer el genoma. El genoma hoy día cuesta un poco más de $1,500 Ok. conocerlo completito. O sea, tú, así de, oye, tú tienes predisposición para Sí, la esto. interpretación del ¿verdad? genoma Ujú. en realidad debería costar mucho más que eso y es paulatina. Porque yo te puedo dar tu enciclopedia Sí. y aquí están todos tus capítulos y tú sabes exactamente Wow. qué letras tienes en cada uno de los capítulos. Eso cuesta $1,500. No está tan... No, Para no. conocer Y tu enciclopedia está buenísimo. claro, y por $200 se Ujú. puede hacer conocer 1,000,000 de letras, digamos, que sabemos que son Muy... importantes para, para inferir cosas después, ¿no? O sea, eso es una cosa técnica, mejor no me meto en Sí. ella, pero hay un enfoque muy barato que cuesta menos de $100 hacerlo técnicamente y se Ujú. vende como por 200 comercialmente. Sí. Y otro es el genoma completo. Pero bueno, sí se puede genotipar o se puede secuenciar el genoma por precios que hoy día ya son muy similares a muchos procedimientos médicos Wow. convencionales. O sea, tú me puedes decir, me haces mi genotipo y me Sí, dices, oye, Ethel, tú tienes predisposición a padecer Alzheimer sí, y tienes predisposición a ser diabética correcto. y no sé qué otras Así cosas, es. ¿no? Obesidad, cardiovasculares, todo tipo de enfermedades. La única cuestión, que hay que Ujú. decirlo con mucha claridad, es que hoy día todavía es poco seguro, ¿Por qué? porque no tenemos suficiente información. O sea, tenemos información que estamos infiriendo de experimentos un poco indirectos, de poblaciones pequeñas en donde se hicieron los estudios, pero que pueden ser poblaciones muy especiales en cuanto a su entorno o en cuanto Ujú. a su uniformidad genética. Un estudio que se hizo en Finlandia u otro que se hizo en el estado de Utah, en Estados Unidos y así. No son todos aplicables a todas las poblaciones. Por eso, en un instituto como el nuestro, en el INMEGEN, estamos estudiando nuestro componente más característico de los mexicanos, el amerindio, ¿no? Ajá. Y de diferentes pueblos, como por cierto hay mucha diversidad Ah, sí. entre los diferentes pueblos indígenas, mucha diversidad genética, lo hemos averiguado recientemente, y entonces tenemos que tener datos que son aplicables más directamente a los nuestros. Y nos quedan unos minutos. Ujú. ¿A qué tenemos predisposición los mexicanos a enfermarnos? Que entiendo que diabetes es una cuestión también Sí, muy sí, endémica. hay un cierto problema de diabetes y obesidad que es más característico de nuestros pueblos que de otros lados. Sí. Hemos descubierto ya 3 o 4 genes, Ujú. variantes de los genes, ¿verdad? Que la variante que está presente en nuestro medio es la responsable de que tengamos más propensión, por ejemplo, a diabetes. Eh, y ahora ya podemos seguir esa variante y poder ayudar a nuestros pacientes, los que tienen esa variante, desde muy pronto, poderles decir, cuídate Aguas. más, vigílate más. Para ti es muy importante que no te caigas en el sobrepeso, no descuides tu ejercicio, Ujú. como que enfocar las políticas de salud pública En a quienes prevención. tienen más. Sí, claro. La tercera P, Ajá, ¿qué era? después de ser predictivo, Y ¿no? precisión. La tercera P es preventivo. Ahí está bueno Porque si eso. yo puedo ver más adelante qué probabilidad tengo mayor de pasar Sí, algo, entonces puedo prevenir. Y es mucho más barato prevenir que corregir. que corregir. Y Y la la cuarta cuarta, P es muy importante que todos la tomemos en cuenta, participativa, porque se va a empoderar a la al población. Sí, paciente sí, sí. antes de que sea paciente al ciudadano. Al ser personalizado, yo ya me apropio de mi situación de salud y vamos a pasar a una etapa en que va a ser más fomento del bienestar, de la preservación de la salud y no de estarla curando. Es que está, o sea, sería fantástico que todo el mundo supiéramos nuestra
predisposición Así es. genética Así es. para saber hacia dónde dirigirnos, hacia dónde dirigir los esfuerzos, Ujú, hacia dónde dirigir la medicina ujú. y esa participación, obviamente, ese compromiso por nuestra propia salud, ¿no? Que sería Así es. fantástico. Hay varios de Wow. los que estamos en esto, yo estoy de acuerdo con ello, está prediciendo un cambio muy radical en lo que es el ámbito de la salud, ¿no? Del apoyo Claro. profesional a la salud, para pasar mucho más a un ámbito de bienestar, preservación de la salud, prevención, porque de otra manera los gastos no van No a van a ser, no va a haber alcanzar. manera que Es que, alcance. ¿cómo? O Y sea, eso esto es ya lo se que, sabía, pónganse a pensar esto. Diabetes y obesidad ya lo traemos en sí. los genes, en esa información. Realmente En se sabe alguna desde hace forma sí, tiempo, en ¿no? alguna forma sí. También que es muy interesante que lo digas porque nosotros ya lo traíamos en los genes siempre. Sí. También digamos, gente como en Estados Unidos, que también una gran epidemia de obesidad, Ujú. incluso entre quienes no tienen ancestría amerindia. Sí. Pero se manifiesta distinto y las variantes génicas que hay que fijarse pueden ser distintas. En todo caso, el ambiente es lo que se ha vuelto obesogénico Ujú. y promotor de la diabetes. Es el ambiente, pero con los mismos genes, un ambiente nos produce una cosa, otro ambiente nos produce Otra otra. cosa. Y tenemos que estar prevenidos para cambiar situaciones ambientales, pero también a prevenir con base en los genes. Las dos Por cosas son supuesto. muy importantes. Tengo la información genética, entonces cuido los ambientes. Así Muy es. particularmente, me cuido Guau, más. por supuesto. Ujú. Qué padre. Ujú. Te felicito y gracias por acompañarnos, doctor. No, Me encanta gracias este por la tema. invitación. Muy, muy interesante. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Bien y Saludable. Gracias. Gracias. Y Gracias al saludos. doctor Javier Soberón Mainer. ¿Dónde podemos encontrar más información, Javier? Pues la página del instituto tiene algo de información, sobre todo en la parte que tiene de divulgación o de más para el Ujú. público, que es www.inmegen.gov.mx. Inmegen. Inmegen. Ya está. Lo ponemos también en nuestras redes sociales. Perfecto. Te lo agradezco mucho. Gracias, doctor.